Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Y bueno, fíjense que el tema de las redes sociales es un tema bien interesante, porque sin duda alguna tienen muchos beneficios y tiene mucho de perjudicial. Pero dice mucho también de la gente. A mí me gusta mucho plantear que las redes sociales no tienen en sí mismas un adjetivo. El adjetivo que le vamos a poner a las redes sociales, si son buenas o malas, va a depender del uso que le das. Y cuando usamos una red social, cuando ponemos un comentario en una red social, ese comentario habla más de ti que pones el comentario que de la persona a la que quieres poner en evidencia a través de ese comentario. Y eso es algo que tendríamos que tomar en consideración siempre, porque a veces usamos los comentarios para hablar de nosotros, a veces para dar una opinión, pero a veces usamos las redes sociales para hacer comentarios sobre otros, para criticar a otro, para maldecir a otro, para burlarnos de otro. Y cuando usamos las redes sociales en ese tenor, lo que no nos damos cuenta es que a quien estás poniendo en evidencia es a ti, a tu calidad humana, a aquello que te compone como ser humano. Y entonces, lejos de si hace sentir mal o bien a la persona en cuestión, a la persona que mencionaste, a la familia de la persona que mencionaste, en realidad de lo que estás hablando es de aquello de lo que tú estás hecho. Y entonces tendríamos que tener mucho cuidado, porque a veces lee uno las redes sociales y siente hasta asco de lo que es capaz de producir el ser humano a través del lenguaje. Y por eso es que en muchísimas ocasiones tendríamos que releer aquello que escribimos antes de darle enviar. Porque a quien está poniendo en evidencia eso es a ti. Y la pregunta que de ahí se desataría es, ¿te gusta la versión de ti que muestras a través de ese mensaje o de ese comentario? Fíjense que a lo largo del tiempo y a lo largo de la vida, en términos generales, en muchas ocasiones nos llevamos sorpresas. Y nuestros hijos, en muchas de esas ocasiones, justamente, nos sorprenden. Y nos sorprenden positivamente. Insisto mucho que aquí a veces nos sorprenden y hablamos de esas sorpresas que nos dan pues de alguna manera en negativo, porque el programa tiene la función de darte recomendaciones de eso, de lo que te quejas, ¿no? De tus hijos para poderte apoyar, ayudar y demás. Pero a veces nuestros hijos nos sorprenden en lo positivo. Nos sorprenden de una manera grata y decimos, nunca me hubiera imaginado de mi hijo esto, ¿no? Nunca me hubiera imaginado de mi vida, de mi hijo, que de pronto tuviera este detalle, que de pronto tuviera esta consideración conmigo. Y aún cuando son chiquitos, cuando son niños, cuando tienen un detalle de ternura, un detalle de acompañamiento, un detalle que no es precisamente el Día de las Madres, ni el día del cumpleaños, ni el día de nada en lo particular que nos hiciera pensar o sentir, ¿no? Todo el contexto se lo recuerda. Y esos detalles lo agradecemos en ese momento y luego como que se nos olvidan. Y en cambio, aquello que en lo que se portaron mal, en donde no hicieron lo que debían, se los estamos recordando consistentemente.
¿Te viene algo a la memoria hoy en donde a la hora de la comida, a la hora de la cena, cuando tengas chance de verlos, les pudieras hoy decir, fíjate que hoy me vino a la mente esto y quiero decirte lo importante y lo significativo que fue para mí? Porque que nuestros hijos se den cuenta que recordamos todo, lo bueno y lo malo, es algo que va enriqueciendo sus vidas. Así es que tómalo en consideración y ve la cara que pone y cómo eso genera un vínculo importante con ellos. Fíjense, los que más frecuentemente me encuentro cuando se trata de las relaciones de pareja es el problema con la suegra. Por supuesto que hay con el suegro, por supuesto que hay con los suegros, por supuesto que hay del hombre a la suegra y al suegro, pero el más frecuente y el más típico es de la suegra con la nuera. Y una de las situaciones a las que insisto y con las que insisto mucho es que enfocamos mal el conflicto. Porque el problema no lo tenemos con los papás de la pareja. Lo estamos teniendo en realidad con la pareja y la falta de límites que la pareja está teniendo con su familia de origen. Y ahí es donde tenemos que arreglar las cosas. ¿Qué tanta falta de confianza hay en la relación de pareja para que pueda tener tanta influencia la familia de origen en nuestra pareja? ¿O qué tan fuerte sigue siendo el vínculo entre los padres de la pareja y la pareja que no ha estado listo, lista para poder generar un nuevo núcleo familiar con relaciones sanas? Así es que no nos equivoquemos. El tema no está en la familia política, el tema está en la relación específica y ahí es donde nos tendremos que centrar a trabajar. Fíjense que con frecuencia me preguntan ¿cuánto tiempo lleva restablecerte emocionalmente después de una ruptura amorosa? Y eso va a variar mucho. Va a variar dependiendo de varios elementos. Primero, de qué nivel de conflicto había al interior de la relación y qué tan abierto era el conflicto. Es decir, a veces solamente se trataba, y con el solamente no lo estoy minimizando, van a ver por qué digo solamente. A veces solamente se trataba de una relación en donde se había perdido el vínculo, no había conflicto, pero la relación se había enfriado. A comparación de una relación en donde el vínculo se había roto, pero el conflicto era abierto, era intenso, había constante pleito, mucho desgaste en un intento por tratar de poner a la relación en un mejor lugar, y eso, además de roto el vínculo, hay mucho desgaste y cansancio en las personas. Entonces, a veces, cuando ya se decide terminar la relación, de entrada puede haber un cierto descanso de, bueno, por lo menos los pleitos ya se terminaron. Y entonces se pasa por etapas de diferente estilo. Hay otras en las que a uno de los miembros la relación lo toma completamente desprevenido, no la ve venir, la persona se sentía muy vinculada y no se había percatado que la otra persona ya no estaba conectada. Y entonces vive el rompimiento como una imposición de la otra persona y se encuentra en una especie de shock, no lo puede creer, y si la otra persona no se presta
a poder facilitar las conversaciones necesarias para ayudar a un buen cierre, la persona se puede quedar muy sola en todo ese intento por darle sentido a lo que está pasando. Así es que desde ahí puede haber como diferentes maneras de poder vivir la separación. Ahora, hay parejas que van a terminar, regresar y cada vez terminan y regresan con menor fuerza, o una de las personas continúa más enganchada que la otra hasta que la relación se acaba de desgastar por cansancio. Y a veces una de las personas generó el duelo dentro de la relación. Y cuando ya termina por completo la relación, su duelo terminó junto con haber dicho adiós y hasta aquí llegamos. Y la otra persona apenas lo está iniciando. ¿Cuándo se consideraría entonces que te reencuentras, regresas a la paz, empiezas a estar listo o lista? Acaba siendo un proceso muy individual y cada quien va a irlo experimentando poco a poco y se va a tener que ir haciendo un proceso muy a la medida de cada uno. Lo cierto es que en este tipo de circunstancias hay que diseñar un traje a la medida. Los procesos pueden ser de las dos personas radicalmente distintos. Y eso puede ser muy doloroso porque si una de las personas está en pleno proceso y la otra persona ya empezó a reiniciar o a retomar una vida amorosa, puede volver muy complejo el proceso para la otra. Así es que, pues me da pena, pero depende en cuál de los procesos te hayas identificado, vas a ir sabiendo qué tienes que hacer y cómo. A veces es irremediable y cuando nos enojamos con un hijo, cuando estamos verdaderamente cansados, estresados, o tenemos algún hijo especialmente más rebelde, más complejo, nos exaltamos de más. Y regañamos muy fuerte y gritamos y bueno. Cuando eso pase, es muy importante dejar pasar un rato y después acercarnos al hijo en cuestión y tener la claridad para decirle a ese hijo que lamentamos habernos puesto así, tan exaltados, tan fuera de quicio. Porque algo que un niño siempre tiene que saber, un niño y un adolescente siempre lo tienen que saber, es que ellos no son responsables de nuestra pérdida de control. Nuestra pérdida de control es responsabilidad nuestra. Y así lo tenemos que reconocer. No hay nada que un niño o un adolescente hagan que a mí me quite el control. Imagínense nada más el poder que le estaríamos dando a un niño y un adolescente y el sentimiento de culpa que le vamos a crear. Si ellos, que nos ven a nosotros como adultos, les hacemos creer que pueden hacer que nosotros, que somos los adultos, tendríamos que ser los sensatos, tendríamos que ser los maduros emocionalmente, nos podemos salir de control por algo que ellos hacen. Siempre que yo me salgo de control tiene que ver conmigo, con mi historia, con mi falta de inteligencia emocional, con que no sé manejar mis habilidades para relacionarme con ellos en ese momento, pero la responsabilidad siempre es mía. Sí, ellos se portan mal, sí, ellos ameritan consecuencias, sí, ellos lo que ustedes quieran. Pero que yo acabe utilizándolos como bote de basura para desahogar mis emociones, eso nunca va a ser responsabilidad de un niño o de un adolescente. Así es que después tenemos que ir a hablar con el hijo en cuestión y decirle: lamento mucho haberme puesto como me puse. La parte que a ti te toca solamente es esta. Lo otro fue mío.
y tú no tienes por qué cargar con eso. Recuerda que siempre que se trata de poner una consecuencia, siempre tienes que ser clara, claro, muy puntual y sobre todo no dejarlo pasar. Porque el error más grande de la educación es la impunidad. Esa es la parte que más falla cada vez y el error más grande que podemos cometer cuando en el contexto de educar pues nos sale la ternura y decimos, está bien, te perdono por esta vez, la próxima. Y cuando no se paga una consecuencia, lo vemos todos los días en las noticias. ¿Qué pasa cuando hay impunidad? Los comportamientos inapropiados siguen y siguen y siguen y siguen. La realidad es que lo que hace que cambiemos los comportamientos inapropiados siempre va a hacer que paguemos una consecuencia que nos haga atravesar el malestar, la incomodidad y nos lleve a buen puerto, que es modificar el comportamiento inapropiado y cambiarlo por el adecuado. Así es que cada vez que venga esa gran tentación de impunidad, recuerda, por el bien de tus hijos, eso que tanto les dices, es que lo hago por tu bien, que no sea sermón, que sea una conducta, un hecho específico. Audiocentro.